oración y si quieren después eso, comparto la pantalla y como han hecho otras veces, quien guste puede ir ayudándome a ir leyendo la palabra, pues para irnos situando, ¿no? Sobre todo bueno, tengo dos citas principales, que es la del Buen Pastor y otra que es pues la de la visita de los Reyes Magos a Jesús. Entonces, leeríamos esa, la de los Reyes Magos, ¿sí? Sí. Bueno, entonces voy a ir compartiendo la pantalla y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos nuevamente como en familia y de experimentar cómo la palabra es viva y eficaz y penetra lo profundo de nuestra alma. Ayúdanos también para que en este día sea tu luz la que nos indique pues cuál es el fruto que quieres regalarnos en esta escuela. Y si gustan, pues podemos ir leyendo la... Ay, ya me pude... Ahí. Ok. La de los magos. Sí, los magos, sí, por favor, quien guste. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. ¿Releo todo? Sí, o si alguien más gusta participar, también está bien, sí. Herodes y Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se le había aparecido a la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez a la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran a donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, Siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues antes que nada, pues quería comentarles que me ha hecho pues bastante ilusión poder compartir con ustedes esta escuela. Yo creo que ha sido para mí una riqueza ya desde las 2 otras semanas pasadas, pues poder escucharles y me he sentido entusiasmada, la verdad, muy agradecida y muy sorprendida por la riqueza de lo que la palabra puede hacer en nuestras vidas. Y yo siento que cuando me ponía pues a preparar esta escuela, lo primero que me venía al corazón es este Salmo 102 que dice, gustad y ved qué bueno es el Señor, en esa actitud de agradecimiento, ¿no? Dichoso el que se acoge a Él y bendice alma mía al Señor, todo mi ser a tu santo nombre. Y yo creo que esto es precisamente una escuela de la palabra. Yo entendía de parte de Jesús que es un espacio para gustar y ver lo bueno que Él es con nuestra vida. Y yo entendía que pues Él nos ofrece
que tengamos esta actitud. El día de hoy nos pide que tengamos la actitud de acogerle, ¿no? Yo entendía que esa es la actitud propia de aquel discípulo que se detiene para escuchar la palabra, de aquel discípulo que prepara su oído para que la palabra sea viva y eficaz en su vida y que realmente esa palabra nos llegue a transformar, nos entusiasme, nos renueve, nos recree, ¿verdad? Tenga fuerza en nosotros. Y yo creo que pues por eso estamos aquí, para dejar que la palabra de Dios sea la que vaya guiando nuestra vida. Y precisamente ese es el título de la escuela del día de hoy, la palabra que orienta. Y cuando yo me ponía a reflexionar, yo le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿pero qué significa que la palabra oriente nuestra vida? Porque yo creo que en nuestra vida todos necesitamos de alguien que nos oriente, ¿sí o no, verdad? Para no irnos por caminos que nos puedan hacer desorientarnos. Ninguno de nosotros somos personas autosuficientes. Y yo recordaba que una vez allá en México fuimos a un bosque muy bonito de paseo con las hermanas misioneras. Yo estaba terminando el curso de formación y recuerdo que había un río muy bonito y en ese río estábamos pues ahí haciendo la oración. Pero de pronto a mí se me ocurrió, pues vi la montaña y dije, ay, ¿qué puede pasar? No creo que pase nada. Voy a subir un momentito a ver qué hay por allá arriba, ¿verdad? Entonces la curiosidad, así como dicen, mató al gato. Entonces, pues nada, yo que me voy subiendo y de pronto no me di cuenta que había subido a cierta distancia de que ya no alcanzaba a ver el camino, no veía el río y para mí el río era mi referencia. Entonces de pronto empecé a voltear para todos lados y vi solamente árboles a mi alrededor, solo pinos. Y todo me parecía igual, no tenía ningún punto de referencia que me dijera para dónde ir y hacia dónde regresar, porque yo sentía, no sabía cómo había caminado hasta ahí. Entonces, hasta que de pronto, pues me quedé en silencio y dije, ¿qué hago? Estaba desorientada. Y lo que hice fue intentar escuchar el río. Y fue la manera como entonces, guiándome por el sonido del río, voy a bajar y encontré el lugar, aunque mucho más alejado de donde estaban mis hermanos. Y bien, yo creo que eso es una experiencia que yo les quería contar, porque yo creo que todos en la vida pues necesitamos una orientación para no irnos hacia lugares donde nosotros no queremos estar. Yo quería admirar el paisaje, pero jamás me di cuenta de lo importante que es tener un camino o puntos de referencia, pues para no perderme en medio del bosque. Y por eso yo les comentaba eso, incluso hasta en las cosas más triviales, pues todos necesitamos de alguien que nos oriente. Buscamos una dirección, ¿no? Cuando buscamos una dirección, pues necesitamos el GPS, ¿verdad? Para no perdernos. O yo no sé quién de ustedes no les ha pasado, pero a veces pues el Google también nos orienta, ¿verdad? Ahí estamos, ay, tenemos una duda, una pregunta, estamos buscando alguna información y venga, ¿verdad? Al Google ahí, para que él nos diga qué hacer y a encontrar lo que necesitamos. Pero hay otras cosas también más importantes en las que yo percibía que nosotros necesitamos ser orientados, como en nuestra propia vida. Cuando a veces tenemos alguna confusión, pues necesitamos una palabra de algún amigo que nos escuche, que nos oriente, de un padre, de una madre, de nuestros hermanos de comunidad. Y es que eso es necesario en nuestra vida. Y por eso yo entendía eso, que yo creo que todos quisiéramos tener un GPS integrado, ¿verdad? Para que no perdernos tan fácilmente, no desorientarnos en la vida. Pero algo que a mí me sorprendía es que me decía Jesús, bueno, sorpresa, tú lo tienes, no soy yo, soy Jesús. Yo que soy la palabra de Dios hecha carne. Y qué bueno porque aun cuando muchos no lo vean, tú sí, tú lo ves, tú te das cuenta de que yo soy el que orienta y el que guía tu vida. Y es que ¿cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta que cuando escuchamos la palabra de Dios es real? Algo que a lo mejor estaba desorientado en nuestra vida vuelve a cobrar sentido, ¿no?
alguna situación en la que teníamos alguna desilusión, Dios nos hace volver a cobrar esperanza. Cuando nos ponemos delante de la palabra de Dios, con unos oídos muy atentos, la palabra de Dios nos orienta. Por eso yo entendía cuando estaba orando y conversando con Jesús, que la palabra de Dios nos orienta cuando aprendemos a escuchar profundamente la voz de Dios en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Y es donde la palabra se convierte en nuestro horizonte de vida, nuestro refugio seguro. Esa palabra va transformando toda nuestra existencia. Y por eso a mí me ayudaba pues también esta cita del buen pastor, ¿no? Porque dice, en verdad yo les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas y escala por otro lado es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Y a ese le abre el portero y las ovejas escuchan su voz. ¿Y por qué les digo todo eso? Porque yo entiendo que nuestro corazón es tan sensible, nuestro corazón está hecho imagen y semejanza de Dios, ¿no? Para llegar a esa meta tan alta, al horizonte de nuestra vida, que es ser Cristo mismo en el mundo. Como Jaime nos decía tantas veces, nuestro fundador, ser sus manos, ser su voz, ser su corazón, ser su amor para el mundo. Entonces, si nos dejamos orientar por cualquier pastor en nuestra vida, conversarnos, ¿no? A lo mejor puede ser que no demos en el blanco, como esa experiencia que luego cuentan del arquero, que quizá alguna vez lo han oído ustedes, que en unos Juegos Olímpicos, pues había un arquero que tenía que encender la antorcha olímpica, ¿verdad? Simplemente con una flecha y apuntando fuertemente tenía pues que dar en el blanco y todos estaban ahí a la expectativa porque era una sola flecha. Y yo creo que así es nuestra vida, pues todos queremos dar en el blanco. Y encontrar esa meta, ¿no? Llegar a esa meta que es ser como Jesús, pero solamente en el mundo. Pero solamente eso lo podemos llegar a experimentar cuando nosotros desarrollamos nuestra imagen y semejanza en el sentido de ser amor como Jesús. Y eso solamente lo podemos lograr cuando asimilamos la palabra de Dios en nuestra vida tan profundamente que la palabra de Dios se convierte en una luz que todo lo hace nuevo, en una luz que verdaderamente pues nos deslumbra, que nos saca de nuestra zona de confort, que nos enseña a ver la vida con unos ojos nuevos. Y por eso la palabra de Dios, por eso precisamente nos orienta, porque nuestra vida es como un sagrario, ¿no? Es el lugar sagrado donde nosotros podemos escuchar la voz de Dios y experimentar que esa voz va transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia. Yo recuerdo que la primera vez que escuché la palabra de Dios, yo me quedé sorprendida. Un compañero de la universidad donde yo estaba se suicidó y casualmente Jaime Barceló, el cofundador, yo creo que algunos han escuchado hablar de él en la comunidad, que fue cofundador con Jaime Bonet, estaba ahí en mi ciudad, en León, Guanajuato, en México. Y yo recuerdo que en esos momentos, o sea, se suicidó porque su novia le había dejado. Y fue para mí un impacto fuertísimo porque ya nos faltaban 2 meses para terminar la universidad. Yo estaba estudiando contador público. Y la verdad que en esa época me sentía un poco presionada, cansada, los estudios, prácticas, trabajo. Yo estudiaba de 7 a 9 de la mañana, luego todo el día trabajaba y luego los fines de semana inglés y bueno, o sea, un estrés total. Y sí experimentaba que mi cabeza estaba como confundida. Yo decía, bueno, pues yo tengo todo lo que yo he estado buscando, tengo éxito, tenía un buen trabajo donde podía ascender, pero había algo como que le faltaba a mi vida, ¿no? Ese clic como de que todo lo que yo hacía tuviera mucho más sentido, porque disfrutaba de lo que hacía. Y cuando mi compañero se suicidó,
a mí la verdad sí me cuestionó mucho, porque yo dije, ¿cómo alguien con todo un futuro por delante, o sea, un chico talentoso, hizo eso por un momento de lo que fuera, ¿no? De debilidad, de lo que fuera? Y suicidarse porque su novia le había dejado. O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Y me acuerdo que cuando Jaime Barceló iba a celebrar la misa del funeral, bueno, no era de funeral, sino era una misa en la universidad, y él hablaba de que el ser humano es una persona eh, buscadora de la vida y del amor, y que no podíamos juzgarle porque simplemente quizá él no lo había encontrado, no había dado en el blanco. Entonces, que tu vida pueda dar en el blanco. Y yo recuerdo que estaba predicando algo así como de tu vida es para el amor y tu vida es para amar. Y en esos momentos se hizo algo clic en mi corazón. Y yo tenía muchísimo tiempo que yo no me confesaba, pero muchísimo. Y yo decía, ay, no, y luego si me voy y me confieso con un viejito, menos, ¿verdad? Porque yo lo veía bien viejito y la verdad que no me agradaba mucho confesarme con alguien así porque había tenido malas experiencias, ¿verdad? Los prejuicios que a veces uno tiene. Y sin embargo, después fui y me confesé y me di cuenta que aquellas palabras venían de Dios y que yo sabía que algo en lo profundo de mi conciencia y de mi corazón estaba siendo transformado por esas palabras que Jaime había dicho, por una palabra que yo no sabía, a mí nadie me había predicado ni me habían dicho que Dios fuera así, ¿no? Entonces, en esos momentos yo experimenté como una voz que me estaba orientando, porque desde ahí no dejó de resonar en mi conciencia y en mi corazón ese como búscame más de cerca, o sea, búscame, acércate a mí. Y de verdad fue una llamada tan fuerte que a veces estuve después buscando los datos de la comunidad porque Jaime, el padre, me los dio, pero los perdí, intentando ir a un retiro hasta que lo conseguí, ¿no? Y bueno, pues ahí otra experiencia. Pero ¿por qué les digo todo? Yo siento que esto es verdad. Es lo que nos dice en la hojita, bueno, que les mandé en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1776 y 1777, ¿no? En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que no se debe a sí mismo y a la que debe de obedecer o se siente invitado a obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole a amar y hacer el bien. El hombre tiene una ley inscrita de Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto, el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Entonces, por eso yo cuando iba orando, yo me daba cuenta que de verdad, cuando uno se va introduciendo pues en la oración, con la palabra de Dios, de verdad que vamos encontrando que Jesús es ese buen pastor y que la puerta es Él mismo y que la puerta es la palabra de Dios y que es esa palabra que nos hace conectar con nuestra conciencia, con esa ley que está inscrita en nuestro corazón, que nos invita a optar por el amor de Jesús, de Dios, y a alejarnos de otros caminos que lo puedan desorientar. Y por eso nuestra conciencia, nuestro corazón es un núcleo sagrado y es como el seno donde la anda cuando profunda ovejas y lo que nos dice en esta misma palabra, ¿no? Hay otros que pueden ser ladrones, salteadores, pero aquel que es pastor de las ovejas le escuchan su voz. Y yo entendía que esta palabra me interpelaba, o sea, escuchar la voz de Dios. Y era de Jesús, ¿no? Y yo entendía que es una invitación a que yo me pregunte, a ver, Jesús es tu pastor, es tu buen pastor, tú realmente estás abriendo tu corazón para que esa voz sea la que te oriente en la vida, porque quizá puede ser que haya algunas otras voces que en realidad no dejan que la palabra de Dios crezca, como también por ahí nos dicen una parábola, ¿verdad? Que pueden ser las preocupaciones, las tristezas, el desánimo, bueno, y más con esta situación que estamos viviendo, tantas preguntas, inquietudes que tenemos o situaciones que nos pueden hacer perder la fe.
pero cuando sabemos que cuando escuchamos la palabra de Dios, Jesús se convierte en nuestro buen pastor que va por delante, ¿no? Va por delante él mismo pronunciando la palabra, pronunciando esa palabra de Dios que nos orienta. Por eso en el siguiente número, en el 1777 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que el hombre prudente, cuando escucha la conciencia, puede oír la voz de Dios que le habla, o sea, la voz del buen pastor que ha dado la vida por nosotros que somos sus ovejas. Y desde ahí también me daba cuenta que entonces la palabra de Dios no solamente nos orienta, pues porque podemos escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y nos transforma, sino que también nos vuelve a nuestro origen, ¿sí? Porque el ser humano está hecho para el diálogo con Dios. Entonces yo entendía profundamente que cuando ese diálogo, esa conexión se da, es una conexión afectiva, ¿no? De mente, de corazón y de fuerzas. Es decir, que Jesús orienta todo nuestro ser y nos lleva a realizar el proyecto que Dios tiene con nuestra vida, ¿no? Que es ese ser humano que está hecho para el diálogo con Dios y que lo cotidiano de la vida pues va caminando con Dios como viendo al invisible, como con un amigo, con una persona, pues con los panas, dicen acá, ¿verdad? Con un pana, con un cuate, con un amigo, con tu compañero de vida, de camino, con nuestro maestro. Y la palabra de Dios nos orienta porque nos acerca a Dios mismo y nos da la vida de Dios. Y la vida de Dios es por la misma vida eterna. Por eso la palabra de Dios nos reengendra con un germen incorruptible. Entonces, por eso nos orienta, porque nos lleva a descubrir nuestra más profunda identidad, es decir, nos lleva al hogar, a una experiencia de ser familia de Dios, de escuchar el latido del corazón de Jesús en esa palabra que resuena profundo en el corazón del ser humano y que no le deja que se desoriente, o que aunque nos desorientamos, volvemos, ¿no? Porque nos da identidad, somos hijos de Dios, o sea, y estamos hechos para para que ese proyecto se realice, ¿no? En plenitud, en alegría, en gozo. No sé, la verdad es que a mí me llenaba mucho de alegría y de gozo el saber que tenemos un Dios que es bueno y que busca orientarnos en nuestra vida para que lleguemos a realizar al máximo ese proyecto de amor que Él tiene con nosotros. Y esto me hacía recordar otra experiencia, que escuchar la voz del buen pastor es como escuchar el latido del corazón de una madre o de un padre. Y fíjense que yo desde que era muy pequeña he tenido una costumbre que incluso ahora cuando voy a mi casa lo sigo haciendo. Y es que cuando era pequeña y tenía alguna, y a veces como en las tardes mi mamá se recostaba un ratito a descansar, yo me recostaba en su pecho y ponía mi oído en su corazón. Entonces cuando empezaba a escuchar el latido del corazón de mi mamá, eso a mí me hacía sentir mucha serenidad, muchísima paz. Me hacía sentir que estaba en un lugar seguro y que toda aquella confusión que yo tenía se convertía en tranquilidad. Y de pronto, pues cuando soy mayor también lo hago, ¿verdad? Y yo creo que ese es el sentido de nuestra vida, el volver a nuestro origen siempre, porque en Dios encontramos pues la serenidad, la paz, para vivir con sentido todas las situaciones de la vida, para conversar con Él, pues todo lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, lo que vemos que nos desorienta, que no tiene sentido, todo encuentra un cauce en Él, encuentra un cauce en su corazón, porque Él nos ama, ¿no? Y el latido del corazón de Dios es esa experiencia de saber que Dios te dice, o sea, yo te amo, yo estoy contigo. Por eso, escuchar la voz del buen pastor es esa experiencia de volver a mi centro, ¿no? De volver a reconocer que soy muy amada por Dios, que los montes se correrán, las colinas se moverán, pero o sea, mi amor de tu lado no se apartará jamás, ¿no? Porque estoy como un niño en los brazos de su madre. Entonces, por eso soy
familia de Dios, o como el hijo pródigo, ¿no? Que se fue de casa, pero al final se dio cuenta, o sea, soy hijo, voy a volver y le diré, Padre, o sea, he pecado contra el cielo y contra ti, quizá no merezco llamarme ser hijo tuyo, acéptame como uno de tus jornaleros, pero aquí estoy. Y yo entendía entonces que por eso también la palabra de Dios nos orienta, porque nos vuelve a nuestro origen, a nuestra esencia, a ser familia de Dios, ser hijos de Dios. Y por otro lado, también otro punto que me ayuda a reflexionar es que la palabra de Dios nos orienta porque nos pone en un camino, en un dinamismo interior. Y eso es lo que pasó con los sabios de Oriente. Ahora me voy a centrar más en esa cita bíblica, ¿verdad? De los Reyes Magos. Estos sabios que se dejaron inquietar porque vieron una estrella en el horizonte, estudiaron las escrituras y se dieron cuenta que en el pueblo de Israel se decía que iban a ser un Salvador. Y quizá ellos no tenían idea de qué era bien lo que esto significaba, pero se dejaron deslumbrar por aquel misterio. Entonces yo entiendo que la palabra de Dios también orienta la vida de las personas porque nos lleva por caminos que a veces son desconcertantes, ¿no? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, de verdad, yo digo, ay Señor, yo no haría esto que tú me estás pidiendo, pero bueno, porque te quiero, lo voy a hacer, ¿verdad? O yo no haría las cosas de esta manera, yo las haría de otra, pero creo que tú tienes la razón. Y cuando nos dejamos llevar por esa palabra de Dios, sentimos un dinamismo interior súper, súper bonito y súper fuerte. Y es como esa estrella. La palabra de Dios nos orienta porque es como la estrella polar, que se acuerdan que, bueno, antes, en la antigüedad, las estrellas polares eran las estrellas del norte, ¿no? Que guiaban a los marinos. O como aquellos faros que en medio de la noche están encendidos para que los barcos sepan que están llegando a puerto. Y eso es lo que los sabios de Oriente encontraron. Vieron la estrella y se pusieron en camino para ver qué ocurría. Y ahí es donde yo encuentro que la palabra de Dios orienta también nuestra vida porque nos puede maravillar de las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida, como María decía en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza de Dios y se alegra mi espíritu en el Dios que es mi Salvador, ¿no? Porque ha mirado la humildad de su sierva. Y bien, se les cuento una experiencia que me ayudaba a reconocer esto. En estos días hemos conocido a una chica vecina. Perdón, Sí, dime. perdón. Lo que pasa es que queda menos de un minuto, entonces Sí, antes sí, sí. se va a cortar y solo para conectarnos nuevamente en el mismo link. Ah, Para que no genial. te quede, para que no se te Pues, vaya a quedar a medias. Sí. Lo bueno es que apenas estábamos empezando el otro punto, entonces Sí. continuará. Pónganle anuncios.